La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Gracias que podemos mantenernos con una firme esperanza de que el Señor cumplirá todo lo que ha dicho en su palabra. Y vamos a Éxodo 20, quiero que sigan con su vista, por favor. Éxodo capítulo 20, y voy a leer los versículos del 8 al 11, porque estamos estudiando la ley perfecta de nuestra libertad, y hemos estado estudiando particularmente la ocasión anterior, hace 2 domingos, en el tema el cuarto mandamiento, y vamos a hablar del día de reposo el día de hoy. Por eso voy a leer el versículo 8 al 11. Éxodo 20, versículo 8 al 11, escrito está en la palabra de nuestro Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque para nosotros tu palabra es vida y para nosotros es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro caminar por este mundo. Te pedimos en el nombre de Jesús que ilumines esta palabra en nuestros corazones para que abras nuestro entendimiento y que podamos admirar las abundantes riquezas de tu gracia para con nosotros los que creemos en Cristo Jesús. Padre, sabemos que en tu palabra hay vida y hay espíritu. Por eso en ti confiamos y en ti esperamos, para que nuestro corazón responda apropiadamente a tan grande amor. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Hace 50 años, en un domingo cualquiera en nuestro país, todas las tiendas estaban cerradas. Hace 50 años, habitualmente, las familias desde temprano se preparaban para cumplir y acudir a reunirse en su religión establecida. Hace 50 años, no se podía pensar en ir a una tienda abierta porque no estaba abierta simplemente. No había tiendas abiertas los domingos. Entonces, si hoy es el día tal vez en que más se abren los negocios, algo ha sucedido en los últimos 50 años. Pero también, inclusive, las familias que hace 50 años se reunían para ir a la iglesia, no lo hacen ahora, ni sus hijos ni sus nietos. Obviamente quiere decir también que no solamente en el aspecto de trabajo y negocios han sucedido cosas diferentes, sino también en cuanto a Dios. ¿Dónde quedó Dios en estos 50 años? Recuerdo bien que después de esto, no nada más era el día en donde nos reuníamos para saber de Dios, sino también
teníamos programado el buscar a ir a los abuelitos y era un día de la familia. Era un día familiar. Eso eran los domingos. Los domingos tenía que ver con Dios y tenía que ver con la familia. Repito, no había tiendas abiertas. Y les digo algo, la cosa es que cuando el Señor nos ordena que nosotros respetemos el día de reposo, el domingo, no importa cuánto el mundo nos ha enseñado que el domingo es para otras cosas, obvio que nosotros debemos de atender la voz de nuestro Dios, porque al final de cuentas Él es el que nos creó. En el Salmo 100 que leyó Cristian al inicio, estamos viendo que Él es nuestro creador y que no nos creamos nosotros a nosotros mismos. La anterior ocasión, hablando del día de reposo, de este cuarto mandamiento, hablamos exactamente de los aspectos propios del mandamiento. Sin embargo, quisiera que hoy revisáramos la importancia del mandamiento. La importancia del mandamiento. Y son tres aspectos que quiero que veamos. El día de reposo, adoramos a Dios. El día de reposo, somos santificados por Dios. Y el día de reposo, celebramos con Dios. Adoramos a Dios, somos santificados por Él y celebramos con Él. Estos son tres aspectos muy importantes respecto al día de reposo. Aquí en nuestro texto que estamos estudiando en Éxodo 20, el versículo 11, realmente el versículo 11 prácticamente es Génesis 2, versículos 2 y 3, que es cuando fue dado ese día de reposo. El día de reposo realmente aquí, cuando en Éxodo 20, estamos viendo a Moisés, el líder, el pastor del pueblo de Israel, recibir las tablas de la ley, las ordenanzas de parte de Dios. No se le está dando una nueva ordenanza con cumplir y guardar el día de reposo, sino que se le está recordando. Así lo dice el versículo 8. El versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo. Quiere decir que ya fue dado, y obviamente en Génesis 2, versículos 2 y 3, es donde el Señor realmente estableció su día de reposo. Ahora, aquí en Éxodo 20, versículo 11 dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Si se fijan, aquí hay 4 verbos. Propiamente en Génesis 2, versículos 2 y 3, dice acabó la obra. Pero esos 4 verbos quiere decir, está diciendo, la obra fue acabada. O sea, no hay nada más que hacer. ¿Por quién? Por el Creador. Por el Creador. Él acabó con el día. Él fue el que reposó. Reposó es, obviamente, no es que estuviese cansado, sino que simplemente pudo disfrutar de que todo fue hecho bueno en gran manera. Y Él lo santificó, lo apartó como un día muy especial y lo bendijo. Esos son los verbos que encontramos ahí, lo bendijo. ¿Por qué nos reunimos los domingos sino por adorar a aquel que nos creó? Es adoración. Desde que empezamos, o sea, adoración no es el acto donde cierras los ojos y te empiezas a mecer al ritmo de una suave música y empiezas a sentir algo extraño. Eso no es adoración. Adoración es desde que decides en la mañana apartar el día para el Señor y empiezas con tu tiempo de adoración personal hablando con Él
lees alguna porción para escuchar su voz y decides venir. Ya empezaste tu día de adoración y llegas aquí y continúas en adoración, pero ahora lo haces con tu familia, con esa familia que el Señor te ha permitido conocer, porque obviamente sabemos que en el mundo entero hay hermanos en la fe, pero llegas y desde que empiezas a saludar y transmitir la bendición, estás ya adorando al Señor. Y desde que empieza aquí hasta que termina el tiempo aquí juntos, estamos adorando al Señor. Y repito, ¿por qué lo adoramos? Porque así lo estableció Él, que este día está apartado particularmente para que juntos lo hagamos. Porque Él completó, Él reposó, Él bendijo y Él santificó. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, nosotros estamos conscientes de que éramos enemigos de Dios. Nosotros estamos conscientes de todo lo que el libro de Romanos nos dice a lo largo de 11 capítulos. Estamos conscientes que nos oponíamos a la justicia de Dios, que éramos enemigos de Dios, que lo que menos nos importaba realmente era conocer a Dios. Eso es lo que nos hablan los 11 primeros capítulos de la Biblia. Y en el capítulo 12, fíjense cómo ahora, entrando a los aspectos prácticos de esa doctrina y enseñanza y teología que hay en los primeros 11 capítulos, dice la palabra del Señor: por consiguiente, hermanos, les ruego, escribe Pablo a los creyentes, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, les ruego por el hecho de que aún siendo pecadores, Dios nos tiene con vida. Él es el creador, pero además es un Dios de misericordia. Por consiguiente, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Es ahí donde empieza el acto de adoración. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesús en Romanos 4? Cuando nuestro Señor Jesús está hablando con aquella mujer que estaba junto al pozo de Jacob, o que llega junto al pozo de Jacob cuando él estaba ahí por un lado. ¿Qué es lo que dice? Ella le empieza a decir que ahí había que adorar. Y nuestro Señor Jesús le dice que no es ni ahí, ni es en Jerusalén, sino a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores son los que busca el Padre. Entonces la adoración a nuestro Dios es en espíritu y es en verdad. Es obvio que si es en el espíritu, nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede adorarlo. Nadie que no conozca la verdad puede adorarlo. Pero por su misericordia a ti y a mí nos fue revelada la verdad del Evangelio. Y en esa verdad, como a esta mujer samaritana, el Señor Jesús le tumba un argumento. Ella empieza a hablar de la adoración, del sitio. Jesús le quita el argumento y le dice, no es aquí ni es en Jerusalén. Pero así como le echa por tierra su argumento religioso, cosa que a ti y a mí también en algún momento el Señor vino a deshacernos nuestro cuadrado, nuestro marco referencial que teníamos, porque desde niños nos enseñaron que Dios tiene que ver con una religión. Dios tiene que ver con algo religioso. Si tienes que tener una práctica religiosa de algún nombre. Pero esta mujer empieza a hablar de religión después de que nuestro Señor le empieza a hablar de ella, de su vida personal. Porque ustedes saben que el Señor Jesús le dijo a esta mujer momentos antes, 5 maridos has tenido y el que hoy tienes contigo no es tu marido. Entonces eso es algo muy brutal
que un extraño de pronto te diga, tienes tu vida hecha un desastre, porque si llevas 5 varones en tu vida con los cuales te casaste y fueron un desastre tus matrimonios, y ahora el que tienes ni siquiera es tu marido, por lo tanto es tu amante. Es un lenguaje brutal. Y entonces la mujer busca salirse por la tangente, pero el problema es, repito, que Jesús la vuelve a ubicar y le dice, solo en espíritu y en verdad se puede adorar al Señor. No es venir a un lugar, no es cargar una Biblia, no es decirte a ti mismo que eres lo que no has sido tal vez, sino que has reconocido que tu vida es un desastre, que has estado viviendo para ti mismo y que no has considerado a tu Creador, y por lo tanto estás delante de un Dios santo como un hombre o mujer pecadora, y que lo único que está sobre ti es el juicio de Dios y la ira de Dios. Y es entonces cuando puedes desesperadamente voltear a ver a Jesús, el que está hablando, como lo hizo esta mujer, y ver que Jesús es el camino, Él es la verdad, y solo en Él hay vida, a través de su muerte en la cruz, a través de ser el Cordero de Dios que vino a morir por el pecado de nosotros los pecadores. Y si tú no entras en esta categoría de pecador, tampoco puedes entrar en esta categoría de los que necesitamos la salvación. Y es por eso que ahora Pablo está diciendo, ya que Cristo Jesús fue tu sacrificio, ya que en Cristo Jesús tienes todo el perdón de tus pecados, ahora sí, presenta todo tu ser, todo tu cuerpo. Dice en el Romanos 12, versículo 1, preséntalo como un sacrificio vivo, santo. Tú dices, bueno, pero mi vida, lo que fue, sí, pero ya ha sido limpiada, ya ha sido apartada. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es tu adoración racional, tu culto racional. ¿Por qué estamos aquí hoy? Para adorar a Dios, adorar a nuestro Creador, adorar a aquel que no solamente nos creó, sino que habiendo nosotros viviendo una vida disipada, totalmente fuera de su gobierno, al final de cuentas vino por nosotros y nos rescató de la vana manera de vivir y del engaño de este mundo y del engaño de nuestra carne y del gobierno de Satanás sobre nuestras vidas. Y es entonces donde nuestro venir aquí se hace con un razonamiento de alguien que está vivo ahora cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Alguien que fue levantado y vio la luz cuando estaba envuelto en pura oscuridad. Y ahora por eso Pablo está diciendo, ustedes cuando adoran al Señor lo hacen de manera racional, se sacrifican a Él voluntariamente y racionalmente, y lo hacen con gozo, como bien mostró también el Salmo 100 al principio de la reunión. Con júbilo venimos, con gozo, sabiendo que no nos ha dado lo que merecemos, sino además nos ha dado mucho más, mucho más. Y dice el versículo 2, no se adapten, estamos en Romanos 12, versículo 2, no se adapten a este mundo. Mira, tú y yo ya estábamos bien adaptados, tú y yo ya estábamos viviendo la vida cómodamente en el mundo que se ha acomodado a vivir sin un rey y un Dios y un Salvador. Pero ustedes no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que se den cuenta, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto para Él. ¿A qué venimos? Para ser renovados, para que nuestro entendimiento que estaba entenebrecido, lleno de tinieblas, lleno de mentiras, lleno de autoengaños y los engaños que el mundo ha puesto sobre nosotros, sea clarificado, brille la luz en medio de las tinieblas. Esa es la manera.
Por eso venimos, porque nos presentamos en sacrificio conscientes de que no merecemos estar aquí con los santos del Señor adorando al Dios que nos creó y que nos rescató de una vana manera de vivir, sino que además venimos para ser transformados. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural pecaminosa nos va a hacer buscar ser como éramos antes, vivir las cosas como las vivíamos, entender las cosas de la misma manera que estábamos obviamente necios, insensatos totalmente, porque no tomábamos en cuenta que un día habremos de salir de este mundo y la vida eterna estará ahí en el infierno para todos los pecadores que jamás vinieron a Cristo Jesús, y en el reposo eterno que es solo por la obra de Cristo Jesús en el cielo, delante de la presencia del Cordero y nuestro Padre y Dios piadoso. Amados, estamos aquí para adorar a Dios, estamos aquí para hacerlo con conciencia, estamos aquí para seguir siendo transformados. Y estamos aquí, repito, de una manera consciente y racional. No es una fe ciega, es una fe que vino por gracia. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras la gente del mundo no escuche la palabra de Dios, no le va a ser dado el poder escuchar. Sus oídos están cerrados, y mientras no escuchen, tampoco van a poder tener la fe que requieren para enfocar sus ojos en aquel que puede salvarlos. Nosotros, repito, estamos aquí para adorar a Dios. Y vean esta escena, este panorama en Éxodo 33. Como lo hacía en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios. En Éxodo 33, verso 6, por favor. Éxodo 33, 6. Dice la palabra del Señor. Y a partir del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos, y acostumbraba Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el mundo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de la tienda. El pueblo de Dios, Israel, había estado en esclavitud. El pueblo de Dios, Israel, había estado 430 años sometido en Egipto. El Señor les envió un libertador que se llama Moisés, como a ti y a mí. El Señor, después de estar cautivos y en esclavitud al pecado de nuestra carne, al pensamiento de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo mismo que estaba en gobierno sobre nuestras vidas, nos envió
un libertador que se llama Jesucristo. Moisés es una figura obvio del libertador, el que viene a libertar, santificar y apartar para Dios. Y saben que el Señor le dio un sitio donde iba a tener una reunión con él. Pero observemos esto, no solamente había un sitio para adorar, para entrar en comunión con él. La cosa aquí que vemos claramente es que Moisés llegaba delante de Dios, pero todo el pueblo estaba atento a ese encuentro con Dios. Todo el pueblo a la entrada de su tienda de campaña. Iban en el desierto, tenían carpas, las levantaban, caminaban unos kilómetros, las volvían a poner. Carpas familiares. Pero había una tremenda carpa que era el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de reunión. Y en ese punto de contacto con Dios, Moisés, cuando se preparaba para llegar al encuentro con Dios, todas las familias, ¿quiénes? Todas, ¿qué dice aquí? Veamos nuestro texto, versículo 7. Acostumbraba Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento. Fuera es apartado. La palabra apartado significa santificado. Santo es algo que está aparte de, separado. Fuera del campamento, a buena distancia de él, y lo llamó la tienda de reunión. ¿Qué es lo que hacemos en este lugar? ¿Acaso no estamos en un sitio de reunión para buscar, escuchar lo que Dios tiene? ¿Para quiénes? Fíjense lo que dice aquí, versículo 8. Sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, ¿qué pasaba con todo el pueblo? Se levantaba y permanecía de pie. ¿Qué es esto? ¿Es una muestra de qué? ¿Por qué cuando leemos la Escritura y cuando empezamos en ese momento en donde estamos llamando a que nuestro corazón esté abierto y receptivo, por qué leemos en voz alta? De pie, estando de pie, sino por el respeto, por la reverencia que nuestro Dios merece. Y todo el pueblo estaba de pie, dice el versículo 8, y seguían con la vista a Moisés. No dice que seguían sus celulares, no dice que veían si algún pájaro pasaba ahí en el desierto, no. Estaban con la vista fija en el hombre de Dios. A la entrada de su tienda, versículo 9, cuando Moisés entraba en la tienda, algo sucedía. La columna, la gloria de Dios caía. La presencia del Dios que hizo los cielos y la tierra se manifestaba. Se manifestaba con ese hombre, sí, pecador, sí, de carne, sí, falible, sí. Pero al final de cuentas, por pura misericordia, ese hombre no era consumido, porque le fue concedida la gracia de poder estar haciendo y cumpliendo una función que nadie por sí mismo merece. La columna de nube descendía, permanecía a la entrada de la tienda, versículo 9, y el Señor hablaba con Moisés. Pero es interesante en el versículo 7, que dice a la mitad del versículo 7, sucedía que todo el que buscaba al Señor, o sea, no era un acto donde nada más hay que hacerlo por cumplir, sino es un acto donde realmente sale, como dijo nuestro Señor Jesús a la mujer samaritana, sale de una verdad establecida por un espíritu de vida que te ha sido dado. Porque de otra manera
tú no buscas adorar más que a ti mismo y las cosas que te rodean, que el mundo te enseña a adorar, y empiezas a levantar falsos dioses e ídolos alrededor de tu vida, empezando en tu casa. Todos los que buscaban al Señor salían. ¿A qué venimos sino a adorar al Señor? ¿A qué venimos sino a buscar su rostro? ¿A qué venimos sino a ser transformados y renovados en nuestro entendimiento? Cuando tú empiezas a aprender un nuevo lenguaje, dice la gente, es que está en chino aprender eso. Bueno, esa es la situación que tenemos particularmente, porque como nuestra hija, la esposa de nuestro hijo viene de China, pues créemelo, yo he pensado en aprender chino, pero creo que está en chino, aprender chino. Está en chino. Y para ella, si la ven ahorita, mi hijo está traduciendo cada palabra, porque para ella está en chino aprender español. Es exactamente lo mismo que sucede para una persona que estaba acostumbrada a vivir en el mundo, a amar al mundo, a someterse al mundo, y que de pronto el shock de saber que a pesar de cómo eres, a pesar de cómo piensas, a pesar de lo que haces, dices, Dios te ama y Dios te llama y te dice, estoy dispuesto a adoptarte como mi hijo, matando a mi propio hijo a cambio de tu vida. Si eso no te parte el corazón, si no te parte el saber que Jesucristo, el único Hijo de Dios, vivió la vida perfecta que tú ni yo podemos vivir, si eso no te quebranta, si su misericordia no te guía a un verdadero arrepentimiento, te digo una cosa, ningún tratamiento psicológico te va a quitar el alcoholismo. Ningún tratamiento psicológico te va a tratar de la idolatría, a las situaciones sexuales, a la mentira, a la fama, al gobierno, de tantas cosas en tu vida, pero menos Dios, porque has creado otros dioses que son falsos. Y solo la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, renovar a una persona que está muerta. Dios es el creador, pero Él también es el que a una persona que está muerta lo trae a una nueva vida. Y una persona que está ya en esa nueva vida necesita aprender y necesita ser renovado y necesita aprender a cambiar su cosmovisión de la visión que le había dado el mundo y las mentiras de este mundo a una visión del mundo de acuerdo a tu Padre, que ahora te está tomando de la mano y te está guiando cuando Él te habla. Gracias a Dios que este pueblo buscaba a su Señor y a su Creador. Gracias a Dios que podemos nosotros como este pueblo venir porque lo estamos buscando de corazón. Nosotros le adoramos y cuando nosotros venimos aquí le estamos dando una prioridad. No solamente se trata de obedecer el mandato. Un hermano aquí de la congre me mandaba un WhatsApp y me decía, pastor, me siento muy contrariado, confundido, no sé. Soy un hipócrita cuando leo la Biblia porque tengo que leerla. Soy un hipócrita. O sea, ¿está mal que lea la Biblia sin tener ganas de leerla? Y mi contestación fue, o sea, fíjense la pregunta, me siento hipócrita cuando hago las cosas porque tengo que. Te digo algo, si en tu naturaleza pecaminosa estuviera, tú y yo no nos habríamos levantado de la cama el día de hoy.
Tú y yo no hubiéramos batallado si nos dormimos a la 1, 2 de la mañana. Tú y yo nada estaríamos haciendo aquí si hiciéramos. ¿Es hipócrita entonces venir sin ganas a la congregación? ¿Es hipócrita? La palabra nos dice, es un ejemplo y hay muchos pasajes, Romanos 8:13, que por el Espíritu debemos mortificar lo terrenal, lo carnal en nosotros. Cuando tú decides abrir la Biblia sin ganas de leerla, lo que estás haciendo es que como criatura de Dios, hijo de Dios, nacido de nuevo, lo que haces es simplemente decirle a tu carne quién gobierna tu vida. Se llama Jesucristo. Y el Espíritu Santo que te dio Dios es el que te va a abrir e iluminar el entendimiento. Y después de empezar a leer, y cuando empiezas a ver los tesoros escondidos en el vasto océano del conocimiento de Dios, vas a tener tanto gozo cuando puedas meditar, aunque sea en 2 versículos, y vas a decir, gracias Padre, gracias que sometí. Pero no, eso no está diciendo que seas un hipócrita. El que vengas aquí sin ganas no está diciendo que seas un hipócrita. Está diciendo que simplemente quieres aprender a vivir en el Espíritu y no someterte, como dice Romanos, a los deseos de la carne. Es algo que es un proceso. Mi Señor me salvó hace 27. Y hace 27 años yo trataba de orar y 1 minuto, 2 minutos y se acababa. Ya no tenía más que orar. Créanmelo, me esforzaba tanto por orar más de 2 minutos. Y ahora no puedo parar. No puedo parar. Necesito estar orando un buen tiempo en la mañana. Necesito estar orando en la tarde. Necesito estar orando a todas horas. En todo tiempo y en todo lugar. Es una necesidad que hay después de 27 años, pero es mío, por supuesto que no, es simplemente una gracia que tú y yo vamos a recibir, porque los niños empiezan en maternal y terminan con un ¿qué? Con un doctorado. ¿Sabes dónde está tu doctorado y mi doctorado? Allá, en los brazos del Salvador. Allá nuestro entendimiento será abierto a tal manera por el brillo de su gloria que así vendremos al verdadero conocimiento de tantas cosas que no nos quedaron claras aquí en la tierra. No es motivo ese para que juntos reconozcamos que sí necesitamos también este día de reposo, donde sí necesitamos quedarnos de pie viendo cómo es que el Espíritu de la palabra nos guía al Señor de la palabra, al Verbo encarnado, al Verbo que se hizo carne y habitó en medio de su pueblo y nos habla. Y el buen pastor de las ovejas nos habla. ¿Y qué dice la palabra? Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen las ovejas del Señor? Lo siguen, lo siguen. Tú y yo seguimos al buen pastor de las ovejas. Tú y yo reconocemos que estábamos muertos y ahora estamos en vida. Tú y yo estamos conscientes que éramos sujetos a la ira de Dios y la maldición de la ley estaba sobre nosotros. Tú y yo reconocemos que ahora estamos bajo la bendición de la gracia y la obra completa que Cristo Jesús realizó en esa cruz y con la resurrección de los muertos. ¿Cómo se presentaban estos hombres afuera de la tienda de reunión? Dice aquí en el verso 6, a partir del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. ¿Cómo? Sus atavíos desnudos. O sea, desnudos en un sentido. No necesitas nada, porque delante del Señor tu corazón es escudriñado. No importa cuánto quieras que los demás vean, tú vienes sin atavíos, porque ahora, cuando eres un hijo de Dios, sabes que estás ataviado por la justicia de Dios.
Amados, estemos conscientes que adoramos a Dios en el día de reposo porque Él es nuestro creador. Y cuando estamos aquí lo estamos honrando, estamos diciendo que esto es lo más valioso para nosotros, el reunirnos como pueblo de Dios en la tienda de reunión del Señor, que somos su iglesia. Le adoramos, le exaltamos, le honramos, lo reconocemos como nuestro creador, le damos gloria y alabanza. ¿Qué es lo que hacemos sino someternos como su creación? No solamente hacemos esto con gozo, sino aparte nos sometemos, estamos siendo obedientes. Sí, es una palabra difícil, es una palabra que siempre va a estar ahí. Gálatas 5 nos dice que nos fue dado el Espíritu Santo para no hacer lo que queremos hacer. Va a haber en ti y en mí esa lucha del Espíritu y la carne, pero la palabra de Dios es muy clara y nos dice en Gálatas 5, ¿qué es lo que dice Gálatas 5? Dice, versículo 16, anden por el Espíritu y así, andando voluntariamente en obediencia al Espíritu, no cumplirán el deseo de la carne. O sea, no te dan ganas de leer la Biblia, eso es un deseo de tu carne. No te dan ganas de venir los domingos, es un deseo de tu carne. No te dan ganas de ofrendar, es un deseo de tu carne. No te dan ganas de cantar, es un deseo de tu carne. No te dan ganas de hablar en tu trabajo, en tus estudios, donde quiera que esté acerca de Dios. Cuando el Señor te manda a ser luz del mundo y sal de la tierra, es un deseo de tu carne. Pero dice, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Versículo 17, estamos en Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Es hipocresía? No, amado, es obediencia. Tú te sometes al Espíritu Santo que te ha sido dado. Tú te sometes al gobierno de aquel que te creó y que después te dio la oportunidad de nacer de nuevo cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Tú te sometes. No es a tus padres, no es a tu pastor, no, es al Dios que te creó para salvación y para gloria de su nombre. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no puedan hacer lo que desean. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, entonces no estamos bajo ¿qué? No estamos bajo la ley. Amados, la ley de Dios, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos que estamos estudiando, llevamos 17 horas estudiando y vamos en el 4º mandamiento. Y estamos estudiando lo que es la ley perfecta de nuestra libertad. Y la estamos estudiando no para poder cumplirla cada una de ellas, sino para que podamos comprender todo lo que habíamos pisoteado, pero que sin embargo ahora nos deleitamos en buscar obedecer, porque solo el verdadero creyente, solo el pueblo de Dios quiere agradar a su Dios. No quiere agradar a los hombres, quiere agradar a su Dios, aun cuando esto lo ponga en enemistad con el hombre, porque sabe que la sangre de Cristo lo vale todo. Amados, necesitamos ver que antes tú y yo éramos enemigos de Dios. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Sino solo por medio de la ley. Porque la gente siempre, bueno, no siempre, pero continuamente cuando yo cuestiono a gente que estoy evangelizando acerca de que si cumplen la ley de Dios y obedecen a Dios, todos me dicen que sí. Doctor, es que yo soy bueno. Yo soy bueno, yo soy buena. Acaba de decir usted una mentira. Doctor, yo no miento. Acaba de decir una segunda mentira.
¿Pero por qué dice eso? Dígame cuántas medias verdades ha dicho en los últimos 3 meses. Bueno, medias verdades todo el mundo dice. O mentiras piadosas todo el mundo dice. Ve, ya mintió. Y según la palabra de Dios, aquel que rompe un mandamiento de la ley es sujeto al juicio de Dios, de toda la ley. Es como si hubiera roto todo el mandamiento. Ahora, 9 mandamientos puedes cumplir. El 10º mandamiento dice que no codiciarás, no se te antojará ni la ropa de tu vecino, ni el carro de tu vecino, ni la casa de tu vecino, ni la comida que tienes. Desear algo es codiciar. ¿Cuántos no hemos roto? Ahora, ya como cristiano, dime una cosa, honestamente, no es examen. Dime una cosa, ¿cuándo fue la última vez que se te antojó algo y estuviste pensando mucho en eso? ¿Verdad que esta semana? Es la verdad, ¿verdad que esta semana? Pero sin embargo, muchos de nosotros, en el momento en que codiciamos algo, inmediatamente así vino, Señor, gracias. Porque aun cuando mi tartana de hace 20 años, mi carro todavía con 15 visitas al mecánico jala, pero gracias que ese carro que pasó por ahí, que tiene un color hermoso, honestamente, tengo que confesarlo, que el mío no tiene clima y ese sí tiene clima, pero gracias por el que me estás dando y que me lleva y cumple la función. La verdad, nuestro corazón se llena de contentamiento, sea que tengamos poco, sea que tengamos mucho. Nuestro corazón está agradecido porque sabe que no merecemos nada de lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de nosotros mereceríamos hoy estar en terapia intensiva en nuestros últimos momentos si en cuanto a nuestra bondad se refiriera? Les digo, estaría vacío el auditorio. Todos estaríamos allá muriéndonos, pero por la pura misericordia del Dios que te salvó, del Dios que te llama a la tienda de reunión para que le adores y para que te llenes de júbilo y gozo con aquellos que habremos de pasar la eternidad. Yo les dije que hace 50 años el domingo era para la familia. ¿Saben ustedes que de mi familia en la sangre no hay uno solo salvo? Ni mi madre, ni mis hermanos, ni mis sobrinos, ni mis cuñados. Ahora, ustedes pueden decir, eso es un pecado, doctor. Usted está juzgando a su familia. No, amá, discúlpame. Pero continuamente hablo con ellos y la verdad de las cosas es que rechazan el evangelio a cambio de Roma. Roma controla el corazón. Roma y la religión establecida es la que está establecida en su corazón. Roma sigue teniendo su entendimiento totalmente cegado. Y mientras no mencionen la palabra Jesucristo, ¿sabes lo que significa la palabra Jesús? El que salva a su pueblo de sus pecados. Cristo, el ungido, el enviado, el único que puede salvarte. Mientras ellos no reconozcan a Cristo por encima de, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué más quisiera? Y les amo y sigo rogando a Dios por ellos y les sigo compartiendo a Dios el evangelio cada que me es posible. Amados, no es motivo para llegar y someternos y guardar el domingo y atesorar el domingo para que realmente podamos adorarlo. ¿Sabes qué hacemos? Cuando los domingos tu familiar que te dice que te va a visitar exactamente a las 11 de la mañana para almorzar contigo porque te lleva unos ricos tacos de cochinita pibil y que decidió visitarte a las 11 de la mañana y cuando tú le dices, lo siento, tú sabes que de las 10 de la mañana o de las 9 de la mañana que empiezan los cursos, yo de las 9 hasta las 12:15 estoy ocupado. Porque te lo va a decir alguien que ya sabe. Te lo va a decir alguien que ya sabe que eres cristiano. Te lo va a decir alguien que ya sabe que a esa hora estás ocupado. Pero ¿para qué lo va a hacer? Porque ese amado familiar que está muerto en sus delitos y pecados, que está bajo el juicio de Dios, como tú y como yo es, y tú y yo éramos antes, instrumentos de Satanás, y va a estar tirándola a ver si la pega. Y si le recibes en casa,
quiere decir que vale más Él y su tiempo con Él que el buscar al Dios que te salvó, buscar al Dios que te perdonó, buscar estar ante su presencia y que te siga ayudando a cambiar tu manera de pensar, porque tu manera estaba muy habituada a pensar como todo mundo. Y cuando tú le digas, lo siento, no, ¿qué estás haciendo? Estás dando testimonio de que eres pueblo de Dios, que perteneces a Dios y que estás para una sola cosa, para mostrar su gloria, para exaltar y para mostrar delante de aquellos que no lo consideran que para ti es lo primordial en toda tu vida, incluyendo los domingos por encima de él, que es tu hermano, tu padre, tu madre o tu hijo que te visita de muy lejos. Es que nada más tengo el domingo para visitarte. Perfecto, tienes de las 12 del día para adelante. Das testimonio. Cuando nos reunimos nosotros para adorar a Dios, lo que estamos haciendo es que estamos dando testimonio. Estamos obedeciendo gustosos el que Dios pueda seguir la buena obra que empezó en nosotros, sabiendo que la va a perfeccionar ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Amados, el día de reposo es para adorar a nuestro Dios. Y el adorar implica obediencia y el adorar implica dar testimonio. Ve conmigo, por favor, a Isaías 58. Isaías, capítulo 58, por favor. Versículo 13 y 14. Si por causa, medita bien este pasaje, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia, el día santo del Señor, honorable, y tú lo honras, no siguiendo los caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. ¿Por qué? La boca del Señor ha hablado. ¿Habrás oído algo más concreto respecto al día de reposo? ¿Habrás oído algo tan tajante? O sea, fíjate en los negativos. Aparta tu pie. Voluntariamente sométete a no hacer nada que esté por encima de la importancia que el Señor le da a su día de reposo. No hagas lo que te plazca. Y te lo señala, en mi día santo. Y si su día es santo, es porque tú eres santo y estás buscando la santidad que el Señor te ha concedido. Dice, si tú honras este día, no siguiendo tus propios caminos. Pero es que tengo tantas ganas de ir el domingo, tengo tantas ganas de desayunar. Y no buscando tus propios caminos, ni buscando tu propio placer. O sea, a ti te preocupa una sola cosa: darle placer a aquel que te dio la vida y que te trajo a vida después de que te embarraste en tus delitos y pecados y estabas muerto, y te dio su Espíritu Santo. No buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos.
Entonces, si tú haces esto, entonces conocerás lo que es el deleitarte en el Señor. Conocerás que Dios te hace pasar por encima de todas las circunstancias de este mundo, de todas las cosas que ocurran en la tierra, aún las elecciones de nuestro país para gobierno. Tú estás por encima de todo ello. El Señor te hace cabalgar sobre las alturas y además te alimentará ¿con qué? Con la heredad de tu padre Jacob. ¿Es esto o no alimento para nuestro espíritu? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nuestros anhelos eran los anhelos de todo el mundo. Nuestros deseos y nuestros placeres eran los deseos y los placeres que el diablo ponía en nuestro entenebrecido corazón. Te damos gracias que nuestro Señor Jesucristo no se quedó en el placer de estar en su gloria, con el gozo de saber que estaba en tu trono contigo, gobernando el universo entero. Él obedeció, nuestro Señor Jesús obedeció y vino a la tierra en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, para que pudiese vivir la vida perfecta, cumplir toda la ley de Dios y poder ser así el único sacrificio acepto, capaz de reconciliarnos contigo. Gracias te damos por la vida perfecta, la muerte perfecta, la sangre perfecta en la cruz y tu ira perfecta y justa descargada sobre tu propio Hijo, para que nosotros recibiéramos la justificación de nuestros pecados por medio de la fe. Gracias que al oír el Evangelio de la paz, el Evangelio de nuestra salvación, nos dimos cuenta en dónde estábamos nosotros, pero fuimos trasladados por tu misericordia y tu gracia para estar ahora sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos fue dado el vivir una vida nueva, resucitada desde aquí, desde la tierra. Y el reunirnos hoy, Señor, no solamente es obedecer tu mandato de guardar el día de reposo, sino es motivo de nuestra adoración. Te bendecimos y te alabamos. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que traigas para aquellos que aún no conocen paz contigo, los traigas por medio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que trae a vida, los traigas a esa vida y vida en abundancia que solamente hay en Cristo. Te pedimos que los traigas en arrepentimiento de sus pecados y fe en el Señor Jesucristo. Ven a Cristo para que seas salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Padre, para tu pueblo que hemos estado luchando con las mentiras de este mundo, con la antigua manera de vivir, ayúdanos, Señor, y concédenos arrepentimiento para reevaluar lo que conocemos de ti y que tú endereces nuestras veredas. En el nombre de Cristo Jesús. Toma un tiempo con el Señor y respóndele a Él.